Hola a todos, en este video se mostrará una aplicación de las ecuaciones diferenciales a la ingeniería de sonido, específicamente a la creación de un parlante woofer, presentado por Manuel Eduardo Hernández Pardo, Pablo Ponce y Néstor Sebastián Garzón. Comenzaremos por describir qué es un parlante woofer y cómo es el funcionamiento de estos. Posteriormente mostraremos cuál es el problema con estos, describiremos qué es una ecuación diferencial lineal de orden superior y cómo se pueden usar para solucionar el problema. Y por último mostraremos el procedimiento para la solución del problema y los resultados obtenidos. Existen una clase de parlantes especiales que se llaman woofers. Estos están encargados de producir las frecuencias bajas, que en pocas palabras esto quiere decir que producen los sonidos más graves. Los parlantes funcionan mediante el paso de electricidad por la bobina y la bobina produce inducción magnética hacia el cono. Esto quiere decir que la bobina produce una fuerza de atracción al cono haciendo que éste se desplace y comience a oscilar. El problema de estos parlantes es que pueden llegar a producir ruido ya que no hay buen control de la parte de la bobina y el diafragma. ¿Qué es una ecuación diferencial lineal de orden superior? Es aquella ecuación donde el grado de la derivada es mayor a 1, es decir, la ecuación involucra la segunda derivada, la tercera derivada, etc. Estas, al igual que las de primer orden, se dividen en coeficientes constantes y coeficientes variables. Procedimiento. Comenzamos primero con poner a prueba el parlante en una máquina de compresión. Se hace circular corriente por este y una computadora hace recolección de 260 muestras de los valores del desplazamiento de los componentes, especialmente del cono y de la bobina, mediante una captura del campo magnético que produce. Aunque parezca que en la foto se está haciendo presión solo en la bobina, en realidad sí se está haciendo una presión sobre el cono, porque si acercamos podemos ver que la varilla que está haciendo la presión tiene un área circular. Después de recopilar los datos se describen algunos componentes para comenzar a formar la ecuación. Entre estos está lo que es el potencial vectorial magnético de la bobina y la fuerza elástica del cono. Lo que es el potencial vectorial magnético es simplemente un vector que sirve para ver el comportamiento del campo magnético en una dimensión 3D. Y comprobando unidades se obtiene que aquel vector es igual a campo magnético por desplazamiento y la fuerza elástica es igual a la constante elástica por el desplazamiento. Ahora se crea la ecuación donde tenemos esta estructura, una constante que multiplica a la segunda derivada, luego una función que multiplica a la primera derivada, luego una función que multiplica a la función y todo esto es igual a una nueva función. Entonces obtenemos esta de acá, donde tenemos que aquella constante es la masa, la segunda derivada es la aceleración de compresión, el coeficiente de la primera derivada sería la resistencia mecánica que hace el parlante a la compresión, luego tenemos el potencial vectorial magnético elevado al cuadrado, la resistencia a la corriente, la velocidad de compresión, la resistencia a la deformación elástica del cono, del desplazamiento de compresión y una función que describe la corriente. Para comprobar que la ecuación está bien hecha, lo que hacemos es mirar las unidades y obtenemos que al final todo es la unidad de Newton, es decir, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Una vez hecha la ecuación procedemos a resolverla. El problema es que es una ecuación con coeficientes variables, ya que tenemos series de potencias y no está igualada a cero la ecuación, por lo que no podemos usar ciertos métodos como el de Cauchy-Euler. Entonces, esta ecuación cabe dentro de las ecuaciones que se resuelven numéricamente y no analíticamente. Esto quiere decir que no es posible llegar a una solución donde la función es continua, pero sí es posible llegar a una función discreta, ya que obtendremos muchos valores que representarán aquel movimiento. Para ello usaremos el método RK4, el cual es más preciso que el método de Euler.
Entonces, el método consiste en que mediante un promedio de pendientes se va a encontrar el valor de la posición del desplazamiento. Para ello, primero despejamos la segunda derivada y aplicamos estas fórmulas de acá, donde n es una coordenada y h es un aumento para encontrar la siguiente coordenada. Y mk equivale a lo que tenemos acá. El método consiste simplemente en hacer un despeje algebraico de acuerdo a las coordenadas dadas y encontramos lo que es el desplazamiento y la velocidad. Ahora resolvemos la ecuación. Para ello, primero despejamos la segunda derivada y reemplazamos n. En este caso dijimos que n va a ser igual a 0, por lo tanto serán las coordenadas 0, es decir, cuando el tiempo es igual a 0. Por eso tenemos x' de 0 y x de 0. Como el desplazamiento es 0, este desplazamiento lo reemplazamos en BL y en K y obtenemos que BL de 0 es igual a 3 y K de 0 es igual a 4. Decimos que R minúscula es igual a 0 para facilitar los cálculos, al igual que decimos que H es igual a 1. Pero mientras más pequeño sea el valor de H, es decir, mientras más pequeño sea el aumento, más aproximado va a ser el valor al que debe ser. Ya teniendo nuestra segunda derivada despejada y nuestros valores con respecto a las coordenadas 0, aplicamos nuestra ecuación. Pero no conocemos los valores de m, así que encontramos sus equivalentes. Por ejemplo, m1 es igual a x' sub 0 y m2 es igual a x' sub 0 más un medio de h por k1 y k1 es igual a la segunda derivada evaluada en t sub 0, x sub 0 y x' sub 0. Y al final obtenemos que m2 es igual a 1.5 y k1 es igual a 3. Ahora aplicamos este mismo proceso para m3 y para m4. Aquí ya no necesitamos los valores de K3 y K4 porque esos son valores que nos sirven pero para encontrar los valores de la velocidad, pero solamente necesitamos los del desplazamiento. Ya con los valores de m encontramos que la siguiente coordenada del desplazamiento es igual a 1.174 metros, o se puede expresar mejor como x de 1 es igual a 1.174 metros. Hay que recordar que t valía 0, y como el aumento para encontrar la siguiente coordenada es de 1, t en esta posición vale 1. Ahora, para encontrar el siguiente valor del desplazamiento, asumimos el resultado como condición inicial y volvemos a hacer el mismo proceso. Algo que puede ser confuso es que el parlante se haya desplazado 1 metro. Esto fue porque el proceso se desarrolló con valores que asignamos para explicar el proceso, ya que los valores reales manejan el orden de micro y mili, lo cual hubiese sido algo más confuso para entender el proceso. Ya con el manejo de los valores reales, obtenemos que la función discreta se comporta de una manera muy similar a la función de abajo, la cual es una serie trigonométrica que se representa mediante esta expresión, donde a sub 0 representa un punto donde comienza el parlante a desplazarse, k es una constante que multiplica a la serie, a sub 0 representa una constante que modifica la amplitud, w es la velocidad angular la cual cambia el periodo y θ es el desfase de la onda. Los coeficientes del coseno, representados por letras griegas, los reorganizamos de tal forma que obtenemos una nueva ecuación donde expresamos el porcentaje de ruido de acuerdo a la frecuencia producida. Comprobación. Ya con esto prevenimos el ruido que se va a emitir.
Así que ponemos a prueba la ecuación haciendo sonar 6 parlantes con frecuencias entre 70 y 80 Hz. El que mejor respuesta emite es este de acá, donde el error es de 10%, mientras que el peor es este de acá, donde el error es de 40%. Ahora, viendo que sí es efectiva la ecuación, lo que hacemos es hacer funcionar 24 parlantes iguales, midiendo las características de la bobina, la membrana del cono y araña, con el objetivo de estudiar sus propiedades y construir un nuevo parlante que se ajustará a un comportamiento más lineal. Al final se llega a la solución de crear una nueva membrana del cono que trabajará más eficaz con la araña. Entonces, para probar esa membrana se construyen 12 parlantes con la membrana vieja y 12 parlantes con la membrana nueva. Antes de hacer sonar los parlantes, con nuestra ecuación miramos cuál sería el ruido producido y podemos suponer que el grupo con la nueva membrana obtendrá un nuevo porcentaje de ruido que será bastante menor al del grupo de vieja membrana. Después de hacer sonar los 24 parlantes, se obtiene que las predicciones son correctas, obteniendo que el grupo de parlantes con la membrana vieja tiene un porcentaje de ruido del 30%, y comparando esos valores medidos con la estimación, hay una diferencia del 15%. Mientras que en los parlantes con membrana nueva, el porcentaje de ruido se redujo más de la mitad. Comparando las mediciones con las estimaciones, se obtuvo que la diferencia fue del 11%. Con esto concluimos que nuestra ecuación sí fue eficaz para desarrollar un nuevo parlante mediante la suposición del ruido que emitiría. Pasamos de una experimentación a una fórmula, de ella obtuvimos una que nos iba a funcionar y con el uso de esa logramos hacer un parlante con una buena respuesta.